de la mañana en punto. Temperatura 23 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Técnicamente Hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos quienes nos escuchan a través de la 107.1 Radio Universidad Central y también a quienes nos ven a través de streaming mediante el enlace www.radioucentral.cl. Como cada día saludamos agradecemos a Felipe Buletit, radiooperador de la Radio U Central, quien permite que salgamos nuevamente al aire en esta nueva versión del programa Técnicamente Hablando. Mi nombre es Claudia Yever y tal como lo hacemos cada miércoles en este programa, vamos a hablar hoy día de un interesante tema, vamos a hablar de emprendimiento, ¿cierto? Se habla mucho de emprendimiento, pero vamos a conocer un poco más allá desde las principales razones de emprender, cuáles son los hitos principales, cuáles son los tips y factores que ayudan a que los emprendimientos sean exitosos. Así que para eso me acompaña una gran invitada. Ella es la profesora Claudia Meliboski Veloso, es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile, con estudios de postítulo en innovación, diplomado en cultura y la innovación, magíster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona, más de 30 años ya trabajando en fomento al emprendimiento, desde el emprendimiento individual y asociativo, ¿cierto? Ahí hay una definición que vamos a dar también para especificar la diferencia entre ambos tipos de emprendimiento. Docente de la Universidad Central y emprendedora, ya en su cuarto emprendimiento. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Claudia, feliz. Sí, al principio, ¿me escuchan bien? Sí. Al principio, como dije, nuevo desafío, pero como tú me lo planteaste, es una conversación, así que estoy feliz, entusiasmada de poder estar aquí, de compartir mi experiencia, mis conocimientos y de animar a los que nos escuchan a sumarse a esta ola de emprendimiento que además nuestro país fomenta permanentemente. Así que muchas gracias por la invitación, espero estar a la altura de este programa. Es un programa que yo hace mucho tiempo lo había escuchado y me parece estupendo en realidad que la universidad lo tenga, que tú estés, que Fabián, que no lo conozco todavía, Bastián. pero Bastián, disculpa. Así que feliz, encantada y vamos, démosle. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Bueno, veníamos conversando y tú me comentabas un poco, ¿cierto?, que Chile es un país de emprendedores. Sí, así es. Sí. Está dentro de los primeros lugares de emprendimiento, en un rango etario específico. Sí, es bien característico, es bien particular esta cifra, que Chile ha estado en el segundo lugar, no sé si ahora ha subido, pero hace un par de años estaba en el segundo lugar en el número en términos de la proporción de emprendedores que se generan entre los 18 y los 35 años. ¿Ah? O sea, tenemos una gran tasa de desarrollo de emprendimientos, la gente tiende a emprender en este país, lo que es muy bueno y responde a una política pública, no me cabe la menor duda, que ojalá sea de Estado, pero sí es una política de gobierno, hace varios gobiernos atrás, pero sin embargo también estamos en los primeros rankings de la cantidad de emprendimientos que no perduran en el tiempo. O sea, generamos mucho emprendimiento, pero hemos estado en los primeros lugares también en la cantidad de emprendimientos en términos porcentuales que desertan, gente que no sigue con el no continúan con los emprendimientos. Sí, entonces ahí hay una dicotomía, ¿cierto? Porque por un lado se motiva y se genera, hay capitales para partir, pero ¿qué pasa después? Porque la gente en el fondo no continúa. Entonces, eso, sí. Bien, para entrar en materia, ya para definir, ¿qué podemos definir o cómo podemos definir el emprendimiento? ¿Qué es emprender? Bueno, mira, la verdad es que este es un término
que ha ido, porque el vocabulario es móvil, digamos, o sea, es vivo, la palabra es viva, y hoy en día se entiende como emprendimiento aquella persona que asume un riesgo para desarrollar alguna actividad que aporte valor. O sea, hoy en día ha cambiado esto de hacer un negocio de manera individual o de desarrollar una idea, partir con una idea y terminar con un negocio, que antes se entendía la diferencia entre emprender y ser empresario. Era una persona que tenía una idea, el emprendedor tenía ideas y el empresario el que las llevaba a cabo. Pero hoy en día el emprendimiento tiene que ver con eso, con tener la capacidad de asumir riesgos para desarrollar actividades que aporten que tengan un impacto y aporten valor en términos sociales incluso. Tú mencionabas también, ¿cierto? Cuando vimos tu currículum, el resumen de tu currículum, que has participado fomentando y asesorando emprendimientos tanto individuales como asociativos. Sí. ¿Qué diferencia hay en ambos tipos de emprendimientos? Bueno, mira, he desarrollado emprendimientos individuales y he desarrollado lo que se llaman los profos, cooperativas, cámaras, que son emprendimientos, tal como tú dices, son emprendimientos asociativos colaborativos y que en el fondo se constituyen a partir de una necesidad que no se puede resolver de manera individual. Por ahí pasa. O sea, cuando hay un emprendedor que quiere desarrollar una idea, una semilla que tiene en su cabeza y quiere llegar a tener un negocio de esto, a vivir de esto, y lo puede hacer de manera individual, generalmente parte... Y bueno, como tenemos una tasa ahí, como te digo, de fracasos, pero parte. Sin embargo, cuando el emprendedor se da cuenta de que el desafío no lo puede lograr solo, es cuando empieza a buscar asociarse. Entonces, para eso se constituyen las cooperativas de servicio, las cooperativas de emprendimiento, las cámaras, los gremios, cuando en el fondo no lo vas a poder lograr solo. Claro, necesitas la colaboración, generar alianzas. Generar alianzas, sí. Y eso también eso como en términos como asociativos, pero también la diferencia entre constituirse, partir solo, ya sea como persona natural o como una EIRL, que hoy día están tan de moda, o como una sociedad por acciones. Exacto, la cuando SPA. yo tengo soy dueño de todas las acciones, a diferencia de cuando yo decido hacer una sociedad, o sea, tener más socios, ¿cierto? Que también tiene que ver con una tasa de mayor éxito cuando tú partes acompañado, ¿ya? Yo siempre le digo a los emprendedores, a los empresarios y a los alumnos una frase que la tengo aquí, que es: si quieres avanzar rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Tremenda frase. Porque la verdad es que es muy difícil llegar lejos solo. O sea, la gente hay un Valle de la Muerte que lo podemos y lo vamos explicar. a conversar más. Sí, que pasa por eso, mucho por eso, porque la dificultad de enfrentar tantos desafíos solo. Claro, y tú decías recién que es mucho mayor la posibilidad de tener éxito, ¿cierto? En esta idea, definiendo el emprendimiento como esta idea que voy a desarrollar, cuando colaboro, cuando ¿cierto? Genero colaboración con otros. Totalmente. Tengo alianza, pero ahí quizás pasa por la propiedad del negocio. O sea, pasa, claro, hay un temor además como generalizado de, no, es que me van a quitar la idea, hay una cosa así como, es como un fantasma. De partida siempre quitar una idea, o sea, copiar una idea es bien difícil. O sea, que cuando la persona tiene una buena idea, tiene un buen modelo de negocio, tiene alianza, no es llegar y copiarle eso. Además que en el tiempo la van a copiar igual si es buena. Si el tema es que hay que aprovecharla los 2 o 3 primeros años, que es el tiempo que tenemos como de ser más competitivos, digamos. Entonces, claro, siempre la invitación es hagámoslo de manera asociativa, hagámoslo con otros, porque la diversidad aporta, porque cuando yo estoy de baja, probablemente va a haber otro que va a estar en alta, y porque el tema anímico es clave, la motivación.
hay que mantenerla en el tiempo, es difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, más bien es difícil. Entonces, claramente lanzarse a este desafío solo es mucho más complicado. Entonces, los factores, claro que el hecho de estar acompañado aporta, el hecho de que el entorno te apoye aporta mucho. Cuando tenemos condiciones en nuestro país, además, que nos aportan, también eso sirve. O sea, el emprendimiento es parte de un ecosistema. Entonces, creer que yo voy a funcionar solo es en el fondo cerrar los ojos y perder pura competitividad. No tiene ningún sentido cuando hay otros que están haciéndolo en equipo, que se están asociando a cámaras, que son parte de gremios, que están informados de todo lo que está ocurriendo y de los aportes que está haciendo en el fondo todo este ecosistema para que avancen. No tiene ningún sentido que una persona esté sola haciéndolo. ¿Te fijas? No. Es pura pérdida eso. Exacto, y como tú decías, hay mucho fomento en nuestro país a emprender, a asociarse, y de eso quiero que conversemos también. Pero antes, ¿qué características crees tú que son comunes en los emprendedores? A ver, hay una lista como de 10 características que lo pueden revisar, que son las 10 habilidades de los emprendedores exitosos, ¿ya? Que una de ellas que a mí me interesa, que creo que es muy valiosa, es el autoconocimiento. Los emprendedores exitosos, fíjate, se conocen a sí mismos de tal manera que son capaces de pedir ayuda. O sea, si yo me conozco, yo sé en qué soy débil y en qué soy fuerte y puedo pedir ayuda. Entonces, eso es algo que es como de libro, como para la vida, pero aquí se aplica más. O sea, conócete a ti mismo. Es como que uno lo viene escuchando toda la vida, pero bueno, aquí se aplica además demasiado. Claro. Conocerse a sí mismo. La capacidad de hacer alianzas es otra característica súper importante también de los empresarios exitosos, y tiene que ver eso, con estar mirando, con estar dispuesto también a entregar, a ser parte de un entorno, como te decía. Trabajar en equipo. Entonces, busco alianzas. La capacidad también de anticiparse a los riesgos, de tomar riesgos de manera planificada. O sea, tomo riesgos, porque es parte de la definición del emprendimiento, pero los que son más exitosos son aquellos que toman riesgos, pero de manera planificada. O sea, a ver, ¿hasta dónde voy a asumir el riesgo? O sea, me pongo en distintos escenarios posibles. Y asumo riesgos, claro, pero hasta un límite. Yo sé hasta dónde voy a asumir los riesgos. Y pongo, tal como tú dices, pongo distintos escenarios, me pongo en distintos escenarios, por lo tanto tengo plan A, plan B, plan C. Eso también es como una característica bien importante. La innovación es una característica también muy presente, que tiene que ver eso entonces con la capacidad de buscar soluciones distintas y más eficientes a problemáticas que tenemos todos. Entonces, la persona que es innovadora es capaz de encontrar, de ver nuevas soluciones factibles y hacer eso de manera distinta, eficiente, más barata o más eficiente, y lograr una solución para mucha gente. Eso también es algo que está muy presente en la habilidad emprendedora. Esa habilidad como la capacidad de innovar, ¿cierto? ¿De qué? O sea, proviene, me imagino, de esta mejora continua, de tener incorporado esta visión permanente de ver cómo mejoro lo que hago. Sí, mira, es la fuente principal, tiene que ver con la empatía, con la capacidad de ponerme, o sea, de identificar los problemas que tienen otros, de ser capaz en el fondo tener esa capacidad de estar en una situación, de estar en un sector, de estar en una empresa y de poder ver dificultades y de poder ver en el fondo de tener la capacidad de donde otros ven amenazas, yo veo oportunidades. Es como esta palabra japonesa que es crisis, que no es una palabra, es la unión de dos palabras. Es muy bonita porque crisis se escribe, son dos palabras juntas, que es amenaza y oportunidad. Así se escribe crisis.
Entonces, la gente, los emprendedores que tienen esta capacidad de ver la amenaza, pero por atrás ven la oportunidad, ¿me entiendes? Claro. Y son empáticos, tienen la capacidad de darse cuenta de que hay un problema y de que eso afecta a las otras personas. Y son capaces además de preguntar, de conocer, de hacer este recorrido del mapa de la empatía, en el fondo, que es tan conocido, para poder identificar una solución distinta a un problema al que se atreven a enfrentarse, digamos. Es una bonita mezcla, digamos, de sensibilidad y de visión. O sea, también la visión es parte de las habilidades de los emprendedores exitosos. Pero es todo mezclado, ¿te fijas? Porque no saco nada con tener visión, pero no ser empático. Salvo que busque alianza. Por eso es que es tan importante esto de tener alianza. Y lo que tú mencionabas, o sea, una cosa también es, obviamente, es la empatía, ponerse en el lugar del otro, pero también tener habilidades también comunicacionales para justamente investigar más, conversar con quienes haya que conversar. Me imagino que también es una de las cualidades también que tiene. La asertividad, ¿cierto? La comunicación efectiva, en el fondo, ¿cierto? Comunicarse bien con el resto. Pero, como te digo, es tener la disposición a conocer. Hay que ser muy humilde, porque yo puedo tener como la otra vez le decía a los alumnos, el 75% de las ideas geniales fracasan. Porque yo puedo tener una idea que me parece genial, pero yo no soy los otros. Entonces tengo que salir de mí e ir a preguntar. Y ahí está esto de la innovación. O sea, yo tengo que tener la capacidad de preguntarle a la gente que sufre el problema y de conocer de dónde proviene. Y eso es difícil que yo lo haga si yo no tengo como un poco de sensibilidad y de disposición a recorrer por lo que está padeciendo en el fondo los otros. Eso me sensibiliza, y eso combinado con competencias a lo mejor más duras de planificación, de organización, me permite entonces tener una visión hacia dónde yo puedo, cuáles pueden ser las nuevas soluciones para este problema. Claro, lo que tú mencionas es esta capacidad de empatizar, de conocer qué le pasa a alguien, qué problema tiene, ¿cierto? También desde ahí viene este mapa de empatía que tú mencionabas. Claro. Que toma o que busca conocer los dolores, ¿cierto? Los dolores que tiene un segmento de la población, los trabajos que tiene que realizar para solucionar eso, ¿cierto? Sí. Los beneficios que también le gustaría tener. Y desde ahí en el fondo se va armando estos atributos, ¿cierto? Estos atributos que en el fondo van a buscar dar una solución. Una solución distinta que en el fondo se transforman en la propuesta de valor, ¿cierto? En una propuesta de valor, en un mapa de valor que finalmente es el resumen de cómo yo puedo solucionar un problema de manera distinta, que sea un problema real. Por eso es que esta cosa del emprendimiento tiene que ver con eso, con que yo aporto, ojalá a la sociedad. Hay tantos problemas hoy día, o sea, tenemos los desafíos los 18 desafíos mundiales de la ODS, ¿cierto? Los desafíos hacia un desarrollo sostenible. El año pasado también se definieron 10 problemáticas mundiales. Entonces, de repente, o sea, hay problemas, pero atrás de esos problemas hay oportunidades de resolverlas. Lo que tú mencionabas, que son también oportunidades. Exacto. Por eso por eso en pandemia el emprendimiento fue exponencial, porque estamos en crisis y por lo tanto hay muchas oportunidades. Entonces, pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar mirando, tenemos que tener esa sensibilidad de estar viendo qué está pasando. Y la disposición también. Y la disposición, la energía infinita de asumir un problema y querer resolverlo de manera distinta. De todas maneras. Claudia, ¿te parece que hagamos una pausa musical? Me parece estupendo. La música, para pasar al siguiente. De todas maneras. Mira, ¿conoces a Francis Cabrel? Bueno, él, ¿cierto?, es cantautor y guitarrista y viticultor francés. ¡Oh, qué bonito! Y lo que está es de cumpleaños, así que celebramos su vida. Y si yo te digo la canción La quiero a morir,
seguramente pues, ¿cierto? Vas a saber quién canción. es. Bueno, él interpreta esa canción. Hermosa esa canción. Así que escuchamos La quiero a morir de Francis Cabrera. Estamos escuchando en Radio U Central, Técnicamente Hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Muy buenos días a todos y todas, los saludo de nuevo. Me incorporé después de esta conversación, está muy interesante, muy interesante. Un saludo también para mi querida amiga, colega, Claudia Gebert. Un saludo también para quienes nos están controlando siempre, quienes nos hacen sonar muy bien, como todos los días miércoles, Felipe, a David, que David también hace que nos veamos bien. Así que ahí también se lo agradecemos mucho. Recordemos que estamos conversando con Claudia Meliboski Veloso, es ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile, docente de la Universidad Central, y estábamos conversando sobre los emprendimientos, pero quiero llevarlas a un plano terrorífico en materia de emprendimiento, por supuesto, siempre en el contexto de lo que estamos hablando. Hablemos un poquito del Valle de la Muerte. ¿Qué es el Valle de la Muerte? ¿Qué significa este concepto? Ay, es terrible, sí. Vamos a hablar de esto solo porque le decía, porque en la medida que yo lo entienda me puedo anticipar, ¿ya? Pero sí, me gusta hablar de cosas más positivas. Pero bueno, el Valle de la Muerte se entiende como un periodo de tiempo, ¿ah? Es un periodo de tiempo en el que, lamentablemente muchos emprendedores caen en este valle que se presenta así como un desierto seco donde hay muerte, entonces quedan ahí. Es un periodo de tiempo en el que hay que salir de ese, o sea, hay que salvar, hay que ponerse en modo, yo le decía que a los alumnos hay que ponerse en modo de punta y codo, y aquí modo sobrevivir, hay que lograr cruzarlo, porque después la cosa se pone un poco más fácil, recibo más retribución en todo sentido, pero eso es un periodo de tiempo, a eso se refiere el Valle de la Muerte, un periodo de tiempo en el que casi el 90% de los emprendedores fracasan, que se refiere a los 3 primeros años. Eso te iba a preguntar. El periodo, son los primeros años, son los primeros de 3 vida años del emprendimiento, claro, del negocio. Sí, que no llego al punto de equilibrio en el fondo, que no logro cubrir mis costos fijos ni los costos variables relacionados con esa producción o con esas ventas, y que se me hace cuesta arriba porque por distintas razones, y entonces fracaso. Y es grave, o sea, en el sentido de que solo el 10% de los negocios sobrevive a este periodo de tiempo. Sobrevive, sí. ¿A este valle? A este valle, sí. Se quedan en el valle. Se quedan ahí, es como cruzar un desierto muy árido y ahí me quedo. Claro, y eso significa que pierdo, que pierde mi familia, que hay todo un tema emocional cuando yo fracaso. Pero bueno, los emprendedores también son, no sé si ustedes conocen a Roberto Fantuzzi. Sí. Roberto Fantuzzi, que debe haber venido a hablar aquí. Muchas veces. Él hablaba, y yo hablé muchas veces con él, o sea, monos porfiados. O sea, tú los botas, ¡pum!, se levantan. Es como los monos porfiados que habían antes, que eran unos juguetes, que tú les pegabas, ¡pum!, y se levantaban. Sí. Así mismo. Entonces, bueno, obviamente que tenemos la capacidad de aprender qué nos pasó. O sea, de hecho, hay en otros países más desarrollados, qué sé yo, donde ojalá hayas tenido varios fracasos, porque no sé por qué aprendemos de los fracasos y no tanto de los éxitos. Entonces, en la medida que hayamos tenido fracasos, vamos aprendiendo y eso nos va permitiendo, ¿cierto?, tener un mejor emprendimiento. Claro. Y justamente esos fracasos que tú mencionas nos permiten también conocer cuáles son las principales razones del fracaso. Del fracaso. De por qué nos quedamos en este valle de la muerte. Sí, ¿Nos puedes comentar, Claudia? Sí, hay razones que en el fondo son estadísticas, ya, es como, pueden haber otras o mezcladas, pero bueno, la primera razón es que el empresario por alguna razón, porque un ser humano se decide terminar el emprendimiento, ¿ya? O sea, yo siempre les digo a los alumnos, y también cuando hago clases a emprendedores o a emprendedoras, cuando
cuando uno tiene un emprendimiento, uno es todo para ese emprendimiento. O sea, uno es el gerente general, el gerente de finanzas, de administración, venta, producción, todo. Marketing digital, lo hago todo. Entonces, si esa persona se cansa, se enferma, se desmotiva, tiene que irse, se le enferma un hijo, por ser una mujer. O sea, es muy complicado. ¿A quién no le pasan cosas? Sí. Entonces, eso remueve el emprendimiento. A diferencia, por ejemplo, cuando yo siempre le decía, imagínate una gran empresa o la misma universidad. Supongamos que aquí se enferma, ¿quién es el gerente general de la universidad? El rector. El rector, ¿cierto? Se enferma el rector, tiene un problema, tiene que viajar. Probablemente pasan cosas, pero no es por desmerecer, pero la universidad va a seguir funcionando, van a haber herramientas, van a haber dispositivos para que la cosa continúe. Cuando uno es sola, el emprendimiento es imposible. O sea, entonces se queda sin motor. Esa es la primera razón. O sea, el emprendedor o la emprendedora por alguna razón se cansan, se enferman, tienen que irse y se acaba. Tiene otras prioridades. Porque además, claro, porque vivimos en un entorno que es muy, muy cambiante. Entonces, estamos viviendo en este mundo que es un mundo VUCA, ¿cierto? Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, obviamente nos van a pasar cosas y eso hace que cambiemos nuestro rumbo. Entonces, mira, la primera razón se llama que nos quedamos sin motor. Y el motor es el emprendedor o la emprendedora. Fatiga de materiales. Claro. ¿Puede tener que ver eso también en ocasiones con la expectativa que tengo respecto del negocio? Es decir, no veo que hay ganancias en cierto tiempo, entonces digo, bueno, esto no va a llegar a ningún lado, entonces me detengo. Por supuesto que sí. O sea, hay dos tipos de emprendimientos. Los emprendimientos es una de las categorías, pero hay emprendimientos por necesidad y emprendimientos por oportunidad. Y claramente los emprendimientos por oportunidad tienen mucho más posibilidades de salir del valle de la muerte que los emprendimientos por necesidad, porque cuando yo parto un emprendimiento porque tengo una necesidad, porque resulta que mi marido se quedó sin trabajo, entonces quiero emprender o lo quiero ayudar, o yo tengo una necesidad de realizarme o quiero tener más tiempo, todas esas cosas son mías, yo quiero esto, yo, ¿te fijas? Entonces tengo muchas expectativas de solucionar mis problemas porque me afectan a mí. A diferencia de cuando yo identifico una oportunidad, tengo la capacidad, y no tiene que ver tanto conmigo. O sea, yo me quiero hacer cargo, como decía, me quiero hacer cargo de ese problema. Lo veo como una oportunidad, lo pienso, pero no me está tocando en el fondo mi propia vida. Entonces, tal como tú decías, el tema de las expectativas, de manejar las expectativas es clave y de conocer. Porque si yo no conozco esto que le pasa a muchos, probablemente yo voy a estar en el año 1 y voy a estar desesperado porque no la cosa no genera. Y porque cuando uno parte, yo voy en mi cuarto emprendimiento y como le decía a la Claudia, ahora me quedé en porque estoy encantada, estoy feliz. Ya llevo un año, estoy ahí. ¿Nos vas a contar de qué se trata? Por supuesto, sí, queremos saber de qué se trata el emprendimiento. Es muy bonito. Cuando uno ya va, ya en el fondo, ya yo conozco un poco, tengo la capacidad de esperar, ¿cierto? De prepararme, de tener plan A, plan B, plan C, pero si yo partí porque resulta que tuve la necesidad, pucha, las probabilidades de éxito son bajas en ese caso. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con que en la medida que yo sé, conozco, aprendo, puedo enfrentarlo mejor. De todas maneras, y tú decías que, claro, pues, si yo me preocupo solamente de mí, que yo quiero tener más tiempo, que yo quiero solucionar esta necesidad económica, me estoy enfocando solamente en mis necesidades y no en el cliente, ¿cierto?, al Totalmente. Que quiero entregarle una solución. En las necesidades de él, no me estoy enfocando. Claro. Nada, o sea, nosotros no somos el cliente. Exacto. Entonces, esa distinción hay que ser capaz de hacerlo para poder tener
más probabilidades de éxito. Aquí no hay receta así, pero para tener más Infalible, probabilidades sí. de éxito, claramente yo debiera partir con poder identificar problemas, dolores y oportunidades afuera y no partir de mis propias necesidades. Yo puedo partir de buscar recursos en mí, porque yo idealmente ojalá que conozca el sector, que esté preparada, pero tengo que partir desde afuera, de una necesidad que existe afuera. Entonces, esa como cambio de switch es difícil. Exacto. Es difícil hacerlo. Entendiendo además que el negocio, en el fondo, el negocio se fundamenta desde la sociedad. Totalmente. Desde la sociedad, porque en el fondo el negocio no es la empresa, el negocio es la necesidad que yo logro satisfacer a la sociedad Totalmente. o a un segmento de la sociedad, que a veces se confunde, hablamos del negocio como la empresa, pero no es así. Exacto, totalmente. Nosotros estamos o sea, no existe un negocio, no existe empresa si no estoy en pos o en función de resolver un problema. Por lo menos entendiendo hoy en día cómo funciona el mercado. Porque a lo mejor antes, cuando no había tanta comunicación, cuando no había internet, cuando no había tanta oferta, un negocio podía ponerse y nadie sabía que había otro mejor. O sea, nadie pescaba el celular y buscaba en Instagram o no sé qué y decía, oye, chuta, tengo todas estas. No, tú ibas al que veías, pero hoy en día cambió. Entonces, si yo no entiendo las nuevas leyes, por así decirlo, digamos que son en el fondo la nueva realidad, no es que no vaya a tener éxito, pero es más difícil, ¿cierto? O sea, Así ¿te es. lo expliqué bien? Sí, Sí, y por sigamos supuesto. por favor con las otras, porque son varias Sí, son las razones varias, de son fracaso. 9. ¿Cierto? Son 9, Porque y llevamos una. No, sí, mucho. Hay que considerar que esas 9 son las que llevan a que el 90% caiga en este valle de la muerte. Totalmente. Vamos sí. por la segunda entonces. Ya, bueno, la segunda y la tercera tienen que ver con recursos económicos. ¿Ah? Para ir como más agrupándola. Tienen que ver con que no me quedé sin financiamiento. Evalué mal la necesidad que yo tenía de invertir, porque yo tengo que invertir en una etapa inicial y después necesito capital de trabajo para que esto funcione. Entonces, como no he llegado a mi punto de equilibrio, tengo que seguir inyectando. ¿Ya? Y eso, el tema de quedarse sin financiamiento, es la segunda razón. ¿Ya? ¿Puede pasar de que esa segunda razón se fundamenta en el hecho de que no calculé bien? Porque muchas veces no tengo la expertise del cálculo de cuánto necesito, Claro. o porque existen muchos talleres y muchos cursos que se dan, pero yo no he participado en ninguno, entonces no tengo conocimiento de cómo calcular, de cómo estimar Por los costos, supuesto. y ahí Claro, porque yo puedo pensar en que yo quiero hacer un negocio, tengo una idea, la testé, la miré, mira, hay una necesidad, ya. Y entonces yo hago hago en el fondo un presupuesto que tiene que ver con la inversión inicial, que a veces la tengo, pero para que yo llegue a un punto de equilibrio tiene que pasar tiempo y tienen que cumplirse muchos supuestos, muchos. O sea, todo tiene que funcionar. Imagínense, para que yo logre recuperar la inversión, que a lo mejor me la conseguí de alguna manera y tengo que ir pagándola. Y sobre todo hay una cosa que pasa mucho, que yo necesito no solo recursos o sea, necesito recursos para comprar insumos, comprar materia prima, arrendar, pero también necesito recursos para pagarme a mí mismo, porque el emprendedor tiene que seguir funcionando. Entonces, no es poco, ¿te fijas? O sea, yo necesito recursos, tengo que incorporar mi mano de obra. Si yo no incorporo mi mano de obra, a lo mejor al principio, no sé, en la casa, o me busco a que me apoyen, ¿cierto? Pero eso va a tener un límite. Nadie te va a poder estar en el fondo financiando durante, 3 años o 2 años, porque tú tienes que tener en el fondo recursos para pagarte a ti mismo. Y mira, ahí hay un tema donde muchos caen. Tengo recursos para arrendar el local, tengo recursos a veces para pagar, no sé, las campañas, tengo recursos para comprar insumos, materia prima o mercadería si es que quiero comprar y vender, pero no consideré que tengo que pagarme a mí misma y me tengo que pagar desde el mes 1. Entonces, Pasa mucho eso. Claro. Sí. Que no se considera la mano de obra, el tiempo propio. Exacto.
Entonces, eso tiene que ver con el financiamiento. Otro problema que también es financiero, pero que no tiene que ver con el financiamiento propiamente tal, es que no organizo bien los flujos, porque a veces me pagan, o sea, yo ya empecé a vender, ya, porque esa es la primera gran prueba, ¿cierto? Vendo, me compran. A alguien le gustó mi solución, pero resulta que... Y tengo la inversión, pero no coinciden los tiempos. En el fondo no tengo la liquidez. Puedo tener la solvencia, hay una distinción ahí entre solvencia, pero no tengo la liquidez. Y muchas empresas quiebran porque no tienen liquidez. Son muy solventes, pero no tienen la liquidez para pagar sus compromisos del día a día, para pagarle a los 2 empleados que tienen, para pagar el IVA. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos tienen un modelo de negocio donde no reciben la devolución tan rápido. Entonces se genera un problema. ¿Te fijas? Hay temas financieros que tienen que ver con el financiamiento y con el flujo de caja. Suele pasar, desde la experiencia de algunos emprendimientos que se han dado, que la gente como no calcula su sueldo dentro de los ingresos de este negocio, empieza a sacar... Imaginemos un pequeño negocio, un pequeño almacén, empieza a sacar dinero, por ejemplo, para pagar el cable de su casa, el internet de su casa, la benzina, para movilizarse, no para hacer entregas, sino que para la benzina propia. Y eso también genera que a la larga haya como un hoyo en este saquito de recursos donde se empieza a ir del dinero. Claro. Y eso también tiene que ver con esa falta de liquidez. Claro, o sea, en el fondo, y eso está dentro de este tema como económico, que es en el fondo la dificultad para diferenciar lo personal del negocio, ¿cierto? O sea, hay algo, imagínense que tenemos un negocio y tenemos una sola cuenta. Tenemos una cuenta root, porque al principio cuesta que les abran cuenta corriente también a los empresarios, ¿cierto? Y yo tengo que pagar mi casa, los gastos de mi casa, los niños, qué sé yo, todo, y además tengo que pagar el tema del negocio. Entonces, yo la otra vez le decía, o sea, a una empresaria, es que habría que ser Mandrake el mago realmente para que tú logres identificar en esa cartola cuánto ganaste. Porque hay una mezcla, hay de todo, entonces... Está todo mezclado. Entonces, la casa subsidia el negocio. Claro. Y le pasa, no sé, que el internet... O la señora que está ahí recibiendo la plata y que tiene capital de trabajo, que ya está vendiendo y que le ingresaron recursos, pero que ella tenía que tener esos recursos para destinarlos para volver a comprar, los está gastando, como tú decías, en cosas personales. Entonces, realmente es muy difícil si es que yo no tengo la capacidad o los recursos para tener separadas las cuentas, idealmente con cuentas corrientes o cuentas de débito separadas. Y lo otro que también es que pasa mucho es que yo no considero ni el espacio que me pasan en la casa, ni que yo ocupo la luz, ni que yo ocupo el internet. Entonces, a ver, para planificar los gastos, yo siempre digo, mira, piense que usted está en el desierto y tiene que todo partir de cero. O sea, usted no tiene, la casa, ese pedacito de casa, usted no existe, tiene que arrendarlo. ¿Cuánto tendría que pagar usted por ocupar ese espacio? ¿Cuánto tendría que ocupar de luz para hacerlo funcionar? Pero es que yo es que lo que pasa es que si no, su casa está subsidiando este negocio. Exacto. Y la idea es que usted genere ingresos para ser independiente, para crecer, para que el día de mañana pueda salir de vacaciones y eso siga funcionando. O sea, hay que tener a alguien. Porque si no me preparo para crecer, voy a estar siempre amarrada, ¿me entiendes? O sea, con subsidios personales. Claro. Y pasa que también a veces se sobrevalora el ingreso del negocio porque justamente no estoy considerando estos otros gastos. Claro. Lo que tú decías, el pagarse uno mismo, la luz, el arriendo, no lo estoy considerando porque como esto lo hago en mi casa. Como que fuera... Pero cuando hay alguien que está pagando. Es lo mismo que cuando uno ve una ropa que es muy, muy, muy barata, dice, pero hay alguien que está perdiendo plata aquí con esto, o sea, algo está pasando. Claro. A menos que sea la Polar. Pero hay alguien que perdía, ¿no? Sí, de todas maneras. Vámonos, por favor, Claudia, porque nos queda poco tiempo ya no sé si el tercero, el cuarto
de las razones del fracaso? Sí, íbamos en que ya vimos 3. Mira, voy a hablar de un par que son como más, que a mí me parece que son más típicas, que aunque están aquí como en un orden. Bueno, que es el error de supuestos, o sea, que en el fondo yo parto con un modelo de negocio y ojalá después que tengo ese modelo de negocio hago un plan. Pero eso es letra, o sea, eso está basado en puros supuestos. Está basado en que voy a vender una cierta cantidad, en que a la gente le va a gustar, en que me van a, en que no sé, en que no va a llegar una pandemia, sí. ¿Me entiende? Y en el fondo, entonces yo, o sea, es tan humano tener supuestos, aunque uno no los defina, uno de alguna manera está siempre funcionando con supuestos, con hipótesis. Yo creo que va a pasar esto. Y eso es una causa de fracaso, porque pasan cosas, por lo que te decía, pasan cosas en el entorno y eso me afecta. Claro. Aparece una empresa nueva, como te decía, llegó el estallido social, pandemia. Claro, hay supuestos que son mucho más difíciles en el fondo de prever. Totalmente. Pero otros sí yo puedo tratar de analizar cómo es el mercado, investigar qué pasa con la competencia, cuántos productos o servicios sustitutos existen. Entonces todo es importante también hacer un diagnóstico previo, ¿cierto? Totalmente. Mira, nosotros hicimos un ejercicio con los chicos en clase que fue muy, y se les quedó para siempre grabado, que era el ejercicio del marshmallow. O sea, ellos tenían que armar una torre y tenían que poner un marshmallow arriba de la torre. Y ¿estamos bien con el tiempo? ¿Sí? Sí. Ya. Y en el fondo el supuesto es que el marshmallow, no sé, uno piensa que el marshmallow es como aire, no pesa. Entonces claro, armaban la torre, ponían el marshmallow y se les caía. Entonces son cosas a veces y nunca se les va a olvidar a ellos eso, que en el fondo hay un error de un supuesto que todos creían que eso no pesaba, era aire. No pesaba nada, claro. Y se les caía, y fracasaron y se habrían quedado en el Valle de la Muerte. ¿Te fijas? Entonces, la única posibilidad de disminuir ese riesgo es analizando, es diagnosticando. Y eso de alguna manera disminuye el riesgo, pero no lo elimina. No lo elimina, de todas maneras. Pero sí ayuda un poquito a, ¿cierto?, disminuirlo. Aumenta la probabilidad de éxito, pero no elimina finalmente el riesgo. Si de todas maneras hay riesgo. Claro. Vámonos al otro. Mira, hay una cosa que se llama el timing, que a mí que es muy importante, que es que yo partí en el momento inadecuado. O sea, no partí en el momento en que esto estaba. Hay un momento adecuado para partir. Qué sé yo. Cuando hay tendencias, ¿me entiendes? O sea, yo siempre le digo, mira, busquemos cuáles son las tendencias hoy día y subámonos a esa ola, porque eso te ayuda. Claro. O sea, hoy en día hay tendencias, hay todas problemáticas medioambientales, hay temas de género, o sea, hay temáticas, lo que hablábamos un poco de los problemas en que está el planeta. Contemporáneos. Si yo me subo a eso me ayuda. Si yo me pongo en un carro que es distinto, voy contra la corriente, ¿me entiendes? Entonces, claro, subirse al carro en el momento justo es muy importante. O sea, si yo parto, por ejemplo, con un producto que es estacional y parto en la estación incorrecta, se me va a hacer más difícil. Entonces, el timing, ajustarse al timing es una gracia, digamos, es una habilidad. Claro. Adecuarse al timing es súper importante. Otra cosa que también es súper importante es, cuando yo escalo muy rápido. También eso es una característica. Me empezó a ir bien y yo empecé a escalar, empecé a crecer, pero no estaba preparado. No tengo la capacidad, ni los recursos, ni la infraestructura para poder responder a ese crecimiento. Y no tengo ni los recursos económicos, no tengo la capacidad productiva, entonces también ahí hay un tema que no es que no queramos crecer, pero hay que hacerlo con tiempo, ¿me entiendes? De manera gradual, de manera responsable.
Bueno, y otra razón también que sí también aparece mucho es cuando yo me atraso en el plan. O sea, yo tengo un presupuesto, yo tengo una carta GAN de actividades, yo, por ejemplo, voy a armar, no sé, voy a construir algo, o voy a arrendar, voy a hacer una mejora, voy a arrendar este lugar y lo voy a refaccionar, ¿sí? Porque voy a hacer, no sé, una panadería. Y bueno, y los supuestos, entre los supuestos y me atraso. Me atraso porque resulta que no me dieron, había un problema en la zona, el suelo no es comercial. Claro. Chuta, no lo averigué, entonces tengo que empezar a hacer papeles y me atraso, y tengo que pagar el arriendo de ese lugar, y se me atrasa todo el plan. O sea, es de libro eso. A mí es triste, es doloroso, porque en el fondo eso se podría haber evitado. En alguna medida, ¿me entiendes? Con un correcto estudio. Y ahí es donde está también el tema de la necesidad de capacitación de los emprendimientos. De aprender. Pero te fijas, son tantos factores que, claro, uno aprende una cosa, pero hay otra cosa que se te va, si cambia el entorno, porque como somos chicos, los emprendimientos, somos volubles, nos afecta todo. Entonces, si hay pandemia, si hay estallido social, si suben las tasas, si hay un cambio aquí en la política, si hay un cambio en el plano regulador, todo cambia. Entonces, y todo nos afecta. Todo nos afecta, sí. Entonces, si se nos atrasa el presupuesto, el plan, es súper delicado. Imagínate, tú tienes una planificación para partir, tienes una cierta cantidad de recursos antes de que te empiecen a ingresar y te atrasas 6 meses. Claro. ¿Quién puede aguantar eso? Una empresa grande lo puede aguantar. Claro, pero no alguien que está recién partiendo y está en el Valle de la Muerte más encima. No lo puede hacer. Entonces, yo diría que tenemos que prepararnos más que las empresas grandes para partir, porque tenemos más riesgos y ponemos además todo lo nuestro a disposición. O sea, es clave el tener un correcto estudio de todo. De todo. Antes de partir. Y eso disminuye el riesgo, no lo elimina. No lo elimina, de todas maneras, pero lo disminuye. Lo disminuye, sí. ¿Algún más otro, seguro. Claudita, algún otro factor de fracaso? Mira, yo te diría que esos son básicamente, bueno, y vuelve a aparecer el tema de tan importante que es la desmoralización, o sea, el tema personal, como el emprendedor es el emprendimiento. Si el emprendedor se desmotiva, ve que esta cosa no está funcionando, eso afecta muchísimo. Tanto como que se te atrasa el plan. ¿Qué le podríamos recomendar a los y las emprendedores y emprendedoras para que se motiven en este contexto, para que digan, tengo que seguir, tengan esas ganas de poder seguir? Cuando ya están en el Valle de la Muerte. Cuando ya están en el Valle de la Muerte, o cuando están empezando, cuando están entrando, están viendo a lo lejos el Valle de la Muerte. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, yo lo que hablamos al principio, ojalá no estar solos. Por eso, imagínate que es difícil cruzarlos, pero en equipo es más fácil. ¿Y qué redes tenemos para justamente asociarnos como emprendedores? Bueno, mira, yo creo que, el otro día conversaba con unos inmigrantes, ¿se dice inmigrantes o migrantes? Migrantes venezolanos que estaban en unas capacitaciones, y ellos hoy están sorprendidos en el fondo del fomento que hay en este país, que allá no lo tienen. O sea, y nosotros no nos damos cuenta, pero realmente aquí hay un gobierno, hay políticas públicas que intentan apoyar y que intentan que los emprendedores, o sea, intentan motivar el emprendimiento, porque además hay el empleo, ¿cierto? Por eso hay una razón que es también es sabida, que en el fondo ya antes era el 80%, yo creo que ahora debe ser cerca del 70% del empleo está en la MIPE, en la MIPYME, en la micro, pequeña y mediana empresa. Claro. O sea, ¿cómo no va a haber interés en incentivar esto? ¿Te fijas? Entonces, hay centros de negocios que tú puedes ir y que te ayudan desde la idea, desde la semilla, a evaluar esa semilla, a evaluar esa idea, porque, como decía, no porque sea una buena idea va a tener un buen resultado. De hecho, el 75% de las buenas ideas geniales fracasan.
Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo por apoyar en ese periodo de tiempo, pasarlos por el filtro de las pepitas de oro, digamos, Claro. de que cómo transforma una buena idea en una pepita de oro. Y eso nos va a faltar conversar, parece. Ya, sí, eso lo dejamos para el otro capítulo. Para el otro programa. Sí, No hay pero problema. no podemos no consultar sobre tu emprendimiento. Ay, que mi emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se llama www.ilustremonos.cl, para que lo conozcan. Es un lujo de emprendimiento. Yo tengo 4 socios, somos 4 socios, una sociedad por acciones. Ya he aprendido. Estás asociada. Estoy asociada, bien. Y se trata de desarrollar la cultura laboral al interior de las empresas y de las organizaciones. De tratar temas como pensar positivo, cómo ser responsables, cómo llegar puntuales, y también temas como igualdad de género, como inclusión, que son temáticas en todas las empresas y en cualquier organización que se necesita abordar. Pero nosotros lo abordamos desde la conversación. Nosotros lo que incentivamos es que se generen conversaciones de valor al interior de las organizaciones respecto a estos temas. Y lo hacemos con campañas comunicacionales donde se ponen afiches preciosos, ilustraciones hermosas, que tienen además un grado de humor, lo que a mí me hace muy feliz porque cuando la gente las ve, le sacamos una sonrisa a la gente, y además donde se habla de un tema, se expone el tema de manera simpática, con humor, y a través de un código QR tú entras a una animación o un video con actores incluso, ya consultas respecto a este tema, con el único objetivo que la gente converse del tema y que generemos cambios, que seamos más felices, que tengamos que tengamos una cultura mejor, que nos permita trabajar mejor, que nos permita relacionarnos de mejor manera, ya sea en la empresa, ya sea en la universidad, en la organización, donde sea. Si se requiere más información, si queremos saber más de este emprendimiento, ¿dónde podemos encontrarlo? En la página web www.ilustremonos.cl, ahí hay un formulario de contacto. De hecho, tenemos una campaña que se llama los 12 monos o los monos sabios, porque nosotros hacemos monos. Entonces tenemos campañas que son de 4 monos, de 8 monos o de 12 monos. Y en cada uno de estos monos, que son, no sé si se acuerdan de los monos sabios, que eran unos monitos que decía, no hablo, no escucho, no pienso el mal. Entonces, por eso ese es el espíritu, te fijas, de pensar positivo, de hacer cambios positivos. Pero en la página web hay un formulario de contacto y además está toda la información para poder explicársela a quien lo necesite. Encantada. Felicitaciones, Claudia. Súper interesante y entretenido además tu emprendimiento. Gracias, sí, estoy feliz. Hay que destacar que es Ilustre Monos. Exacto. Hablando de monos. El juego de palabras. Juego de palabras, pues de ilustración Ilustración con monos. con monos. Y está muy, muy bueno. Yo estoy viendo acá en la página. Están muy buenos. Hay algunos muy divertidos. ¿Sí? Sí, sí. hay algunos muy entretenidos. Ilustremonos.cl. Bonito, ¿sí o no? Sí, así que les recomiendo a todos y todas quienes nos escuchan. Invitados todos a que lo revisar la revisen. página. Gracias. A todos nos sirve, sin duda alguna. Claudia. Se nos acabó, Se nos acabó el tiempo, pero como yo todos, creo que quedamos en deuda, Claudita, porque Sí, venía un tema súper importante. Sí. Quiere hablar en el fondo ya de lo positivo, de los emprendimientos exitosos, este filtro de la pepita de La oro, pepita de oro, que es súper ¿cierto? interesante que podamos abordar, así que te dejo desde ya amarrada, comprometida a una nueva versión, Bueno, la segunda sí. parte, ¿cierto?, de La esta segunda entrevista. parte. Sí, de todas maneras, cuenta con eso, Claudia. Muchas gracias. muchas gracias Claudia Belioski Veloso. Beliboski. En honor a mi madre, Veloz. Sin duda, quien también siempre hay que recordar y saludar. Claudia, nos vamos. Nos Muchas vamos con gracias. música, ¿sí, Que ¿cierto? esté muy bien. Sí, nos vamos con música, saludando también el natalicio de una joven cantante, quien es Miley Cyrus, quien está de cumpleaños un día como hoy. Sí. Y vamos a ir con un clásico que no es de ella precisamente, pero que ella hace una muy buena versión. Es una canción de Dolly Parton. Lo que vamos a escuchar es Jolene, de Miley Cyrus. Que esté muy bien.